Hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que el corazón se siente vacío, la fe parece desvanecerse, y la esperanza simplemente desaparece. Son esos días en los que el alma se pregunta, con lágrimas en los ojos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me has dejado solo? Así vivía Antonio Ricci, un hombre sencillo, trabajador, nacido en un pequeño pueblo del sur de Italia. Era carpintero, conocido por su habilidad con la madera y por su bondad con los vecinos. Pero lo que más lo definía era su amor por su esposa Lucía. Llevaban más de 20 años juntos, compartiendo alegrías, risas y también dificultades. Eran una pareja unida por la fe, que cada noche rezaba frente a una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús colgada en la pared de su cocina. Sin embargo, un día, la tragedia golpeó sin aviso. Un accidente en la carretera cambió su vida para siempre. Lucía perdió la vida al instante, y Antonio, con el alma desgarrada, quedó atrapado en un dolor que no sabía cómo enfrentar. Desde ese momento, algo dentro de él se apagó. Las manos que antes trabajaban con alegría comenzaron a temblar. Los días se hicieron eternos, las noches, insoportables. Dejó de ir a misa, dejó de rezar, y comenzó a culpar a Dios por todo. Si realmente existes, decía mirando al cielo, ¿por qué me quitaste lo que más amaba? Cada mañana, al despertar, el silencio de su casa le recordaba su soledad. La silla de Lucía seguía vacía, la taza de café que ella usaba permanecía intacta en la mesa. Todo lo que alguna vez le daba sentido a su vida había desaparecido. Los vecinos intentaban consolarlo, pero él ya no escuchaba. Cerró su corazón, se aisló de todos, y poco a poco su fe comenzó a morir. Fue entonces cuando, una tarde de invierno, una anciana del pueblo llamada Doña Caterina, una mujer piadosa que había conocido al Padre Pío años atrás, se acercó a él con un rosario en la mano. Antonio, le dijo suavemente, el dolor que llevas no se cura alejándote de Dios, sino volviendo a Él. El hombre, con el rostro endurecido por las lágrimas secas, respondió con amargura. ¿Volver a Dios? ¿Para qué? Él no estuvo cuando lo necesitaba. La anciana sonrió con ternura. ¿Te equivocas, hijo? Dios nunca te ha dejado. Es tu dolor el que no te deja escucharlo. Antonio no respondió, pero aquellas palabras quedaron resonando en su mente como un eco imposible de ignorar. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa en silencio, recordando la voz de Lucía, su risa, sus oraciones antes de dormir. En un momento de desesperación, cayó de rodillas frente a la vieja imagen del Sagrado Corazón que colgaba en la pared y rompió a llorar. Por primera vez en meses, habló con Dios. No sé si me escuchas, pero si estás ahí, muéstrame que no me has abandonado. Al día siguiente, como si una fuerza invisible lo guiara, recordó las palabras de Doña Caterina. El Padre Pío puede ayudarte. Aunque su razón le decía que era absurdo, algo más fuerte, quizás un pequeño resto de fe enterrado bajo el dolor, lo impulsó a ir. Decidió viajar a San Giovanni Rotondo, el lugar donde el Padre Pío vivía y confesaba a miles de personas. No fue un viaje fácil. Durante el trayecto, el tren se detuvo varias veces, la lluvia caía sin cesar, y en cada pausa Antonio se preguntaba si valía la pena seguir. Pero algo en su interior lo mantenía en movimiento. Cada kilómetro era un paso hacia la esperanza que creía perdida. Al llegar al pequeño pueblo, sintió algo extraño, un ambiente de paz, como si el aire mismo estuviera impregnado de oración. Las calles estaban llenas de peregrinos, algunos enfermos, otros llorando, todos buscando lo mismo que él. Una señal de que Dios aún escucha. Antonio observó el convento franciscano a lo lejos. Era sencillo, rodeado de cipreses, y desde una de las ventanas se decía que el Padre Pío oraba día y noche. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué decirle ni cómo explicar su dolor, pero sentía que debía estar allí. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se unió a la fila que esperaba la confesión. Había ancianos, jóvenes, madres con niños, y todos tenían algo en común, la mirada esperanzada. Mientras esperaba, Antonio pensaba en su vida, en los años junto a Lucía, en cómo había dejado que la rabia lo consumiera. Por primera vez comprendió que su dolor lo había separado no solo de Dios, sino también de sí mismo. Cuando por fin entró en el confesionario, el silencio fue profundo. No se atrevía a levantar la mirada. Pero entonces escuchó una voz serena y llena de compasión. «Hijo mío, ¿por qué lloras?» Antonio levantó la vista y vio al Padre Pío, con los ojos llenos de misericordia, observándolo con ternura. «Padre», dijo entre sollozos, «he perdido la fe. Dios me quitó todo lo que amaba.
El santo suspiró y respondió: No, hijo, Dios no te ha quitado nada. Él solo te ha pedido que confíes, incluso cuando no entiendes. Aquellas palabras fueron como un rayo de luz atravesando la oscuridad de su alma. Antonio no lo sabía, pero ese encuentro estaba a punto de cambiar su vida para siempre. En los días siguientes, viviría una experiencia tan profunda y misteriosa, que le haría entender el verdadero significado de la frase que el Padre Pío repetía con frecuencia: Dios nunca te abandona, incluso cuando tú crees que sí. Y fue así como comenzó el milagro. El hombre que perdió la esperanza. Durante semanas, el pueblo entero notó el cambio en Antonio. El hombre amable y trabajador que solía saludar a todos con una sonrisa, ahora caminaba por las calles con la mirada baja, el rostro cansado y el alma consumida por el dolor. La carpintería donde pasaba sus días en silencio se convirtió en su refugio. Solo se escuchaba el sonido seco del martillo y el serrucho, acompañando su tristeza como si cada golpe en la madera fuera un eco de su corazón roto. Las paredes del pequeño taller estaban cubiertas de polvo. En una esquina, aún colgaba una fotografía amarillenta de Lucía sonriendo, con un ramo de flores en las manos. Antonio no podía mirarla sin sentir que algo se desgarraba dentro de él. A veces se sentaba frente a esa imagen durante horas, sin decir una palabra. Otras veces, la tomaba entre sus manos y murmuraba: Lucía, si tan solo pudiera verte una vez más. Los días pasaban lentos, uno igual al otro. El reloj de la iglesia marcaba las horas, pero para el tiempo se había detenido. La fe que alguna vez lo sostuvo se había apagado completamente. Ya no acudía a misa los domingos, ni encendía velas frente al altar. Algunos vecinos intentaban convencerlo. Antonio, debes rezar, le decía el panadero, Dios te dará fuerzas. Pero él respondía siempre con amargura: ¿Fuerzas? ¿Dónde estaba Dios cuando mi Lucía necesitaba ayuda? Esa pregunta lo perseguía como una sombra. Cada noche, antes de dormir, sentía el peso del silencio. El viento soplaba entre las rendijas de la ventana y él creía escuchar la voz de su esposa llamándolo por su nombre. Entonces se levantaba, recorría la casa vacía y terminaba de rodillas frente a la vieja imagen del Sagrado Corazón, sin poder pronunciar una sola oración. La gente del pueblo comenzó a decir que Antonio había perdido el juicio. Pero en realidad, había perdido algo más profundo: la esperanza. Esa chispa invisible que da sentido a la vida y que solo Dios puede encender. Un día, mientras trabajaba en una mesa de madera, sus manos comenzaron a temblar tanto que el martillo cayó al suelo. Antonio se cubrió el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin contenerse. ¿Qué sentido tiene seguir?, dijo entre sollozos. No tengo a nadie, no tengo fe, y ni siquiera tengo fuerzas para seguir respirando. En ese instante, como si el cielo escuchara su desahogo, el sonido de las campanas de la iglesia rompió el silencio. Era el mediodía. Antonio levantó la mirada y vio, a través de la ventana, como un rayo de sol se filtraba entre las nubes y caía justo sobre la imagen de Lucía. Fue solo un instante, pero suficiente para hacerlo dudar de su propia desesperanza. Esa tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, se encontró con doña Caterina nuevamente. La anciana lo observó con ternura, sabiendo que su alma seguía rota. Antonio, hijo, le dijo, Dios te está esperando. Él sabe que tu corazón está herido, pero solo puede sanarte si se lo entregas. Antonio bajó la cabeza, sin saber qué responder. Sus labios se movieron apenas para decir: No sé si puedo, doña Caterina. No sé si aún tengo fe. Ella sonrió y, con voz suave, respondió: No necesitas tener fe perfecta. Solo necesitas un paso, uno pequeño, y Dios hará el resto. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente como una semilla. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Antonio volvió a mirar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la pared. Durante minutos permaneció inmóvil, observando sus ojos llenos de compasión. Y por primera vez en mucho tiempo, pronunció una frase que brotó del fondo de su alma: Señor, si aún estás conmigo, muéstrame el camino. En ese momento, algo en su corazón cambió. No era alegría, ni paz completa, pero sí una sensación distinta, una pequeña luz, apenas perceptible, que comenzaba a encenderse en medio de tanta oscuridad. Esa misma noche soñó con Lucía. Ella estaba de pie, en un campo lleno de luz, con una sonrisa serena. Antonio, le dijo, no estás solo. No busques respuestas en la tristeza, busca a Dios, y Él te mostrará la verdad. Al despertar, Antonio tenía los ojos húmedos, pero su corazón más tranquilo. Fue entonces cuando recordó, una vez más,
las palabras de doña Caterina. Ve a ver al Padre Pío. Y aunque todavía no lo sabía, ese pensamiento sería el principio del milagro que transformaría su vida. Porque incluso cuando el alma se siente perdida, Dios nunca deja de llamar, esperando el momento perfecto para volver a tocar nuestro corazón. La decisión de viajar a San Giovanni Rotondo. Pasaron algunos días después de aquel sueño, pero la voz de Lucía seguía resonando en la mente de Antonio como un susurro imposible de olvidar. Cada vez que el viento soplaba entre los cipreses del cementerio o el reloj del campanario marcaba la hora, él volvía a escucharla. Busca a Dios, Antonio. Él te mostrará la verdad. Esa frase lo perseguía incluso mientras trabajaba en su taller. Intentaba concentrarse, pero el alma inquieta no le permitía encontrar paz. Era como si algo dentro de él lo empujara a moverse, a hacer algo, a salir del encierro en el que había convertido su vida. Una mañana, al salir a comprar pan, volvió a encontrarse con doña Caterina. Ella, con su bastón en la mano y un rosario colgado del cuello, lo observó con dulzura. Antonio, hijo, le dijo, aún veo tristeza en tus ojos. ¿No has pensado en lo que te dije? ¿Sobre el Padre Pío? Respondió él con cierta duda. No sé, doña Caterina, dicen tantas cosas. Algunos aseguran que hace milagros, otros que es solo un hombre más. La anciana sonrió y replicó con serenidad. Yo lo he visto, Antonio. He visto cómo impone sus manos sobre los enfermos y cómo las lágrimas de los pecadores se convierten en sonrisas. No es un hombre común, es un instrumento de Dios. Antonio guardó silencio. Había escuchado hablar del Padre Pío, aquel fraile con las manos marcadas por los estigmas de Cristo, el que pasaba horas confesando y orando por las almas. Sin embargo, el orgullo herido de un hombre que había perdido la fe lo hacía dudar. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina, miró de nuevo la silla vacía de Lucía. Frente a él, la pequeña imagen del Sagrado Corazón parecía observarlo con compasión. El silencio pesaba tanto que Antonio dejó caer los cubiertos sobre la mesa y murmuró. ¿Qué puedo perder? Ya no tengo nada. Al decir eso, sintió un estremecimiento. Algo en su interior, una fuerza invisible, pero viva, lo impulsó a levantarse y buscar una vieja maleta que guardaba en el armario. Dentro colocó una muda de ropa, una foto de Lucía, y su rosario empolvado que no había tocado en meses. Mientras cerraba la maleta, miró al cielo y dijo en voz baja: Señor, si de verdad aún estás conmigo, guíame. A la mañana siguiente, el tren partía rumbo a San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo en el sur de Italia donde miles de personas acudían buscando consuelo espiritual y sanación. Antonio llegó a la estación con el corazón inquieto. El aire olía a lluvia y las nubes cubrían las montañas. Se sentó junto a la ventana del vagón. Mientras el tren comenzaba a moverse, observó cómo su pueblo se alejaba lentamente. Durante el viaje, los paisajes italianos pasaban frente a sus ojos, campos verdes, colinas doradas y aldeas con iglesias antiguas que parecían vigilar los caminos. Pero en el corazón de Antonio había una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si todo esto es una ilusión? Pensaba. ¿Y si nada cambia? A su lado, una anciana que rezaba el rosario lo miró y le dijo con voz suave: Dios no se olvida de los que sufren, hijo. A veces solo necesitamos dar un paso para que Él pueda alcanzarnos. Antonio asintió, sorprendido por la coincidencia. Era como si cada persona que encontraba en su camino fuera un mensajero. El tren se detuvo varias veces, pero él permanecía mirando el horizonte, sintiendo que se acercaba a algo que aún no podía comprender. Cuando finalmente llegó a San Giovanni Rotondo, el sol comenzaba a ponerse. El aire era fresco, y un leve perfume de incienso flotaba alrededor del convento franciscano. Frente a él, se elevaba la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, sencilla pero imponente, rodeada de peregrinos que rezaban, lloraban y esperaban con fe. Antonio observó aquella multitud con asombro. Algunos llevaban fotografías, otros cartas, y muchos sostenían rosarios entre los dedos temblorosos. No entendía cómo podían tener tanta esperanza, tanta fe, algo que él había perdido hacía tanto tiempo. Se acercó lentamente, casi con miedo. En la puerta del convento, un joven fraile lo recibió con amabilidad. «Bienvenido, hermano», le dijo. «¿Viene a confesarse con el Padre Pío?» Antonio dudó unos segundos. Luego, con voz temblorosa, respondió: «No lo sé, solo vengo a buscar respuestas». El fraile sonrió y asintió. «Entonces ha venido al lugar correcto. Aquí muchos llegan con preguntas y se van con paz». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche,
Se hospedó en una pequeña pensión cercana al convento. Apenas comió algo, su corazón estaba inquieto. Desde su ventana podía ver las luces del templo y escuchar los cánticos que salían desde el interior. Era una melodía suave, celestial, que le recordaba las noches en que Lucía cantaba mientras preparaba la cena. Antonio se recostó en la cama, con la foto de su esposa en las manos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Lucía, estoy aquí. No sé si encontraré a Dios, pero intentaré hacerlo, por ti. Cerró los ojos, y en medio del silencio sintió algo extraño. Una sensación de presencia, como si alguien lo acompañara. No era miedo, era paz. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con el corazón en calma. Al amanecer, las campanas del convento resonaron por todo el valle. Era el día que marcaría un antes y un después en su vida, el día en que Antonio conocería al Padre Pío. El encuentro con el Padre Pío. El amanecer en San Giovanni Rotondo tenía un aire distinto. Las campanas del convento resonaban suaves, llamando a la oración. Una brisa fresca descendía desde las colinas, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos dorados. Antonio se levantó temprano, con el corazón agitado. Apenas había dormido, pero sentía una mezcla de nerviosismo y paz que no lograba explicar. Desde la ventana de su habitación veía a los peregrinos que ya caminaban hacia la iglesia con rosarios en las manos. Algunos cojeaban, otros llevaban fotos de familiares enfermos, y muchos lloraban mientras esperaban su turno para ver al fraile que todos llamaban el santo de los estigmas. Antonio tomó su maleta, guardó la foto de Lucía en el bolsillo interior de su chaqueta y salió. A cada paso que daba hacia el convento, su mente se llenaba de preguntas. ¿Y si no me recibe? ¿Y si nada cambia? ¿Y si Dios realmente se olvidó de mí? Cuando llegó al portón, un joven fraile lo detuvo con una sonrisa amable. «Buenos días, hermano. ¿Ha venido a confesarse con el Padre Pío?» Antonio asintió en silencio. El fraile le entregó un pequeño papel con un número. «Tendrá que esperar un poco. Hay muchos hoy. Pero no se preocupe, él siempre atiende a todos los que llegan con fe». Antonio se sentó en un banco de madera junto a decenas de personas. El ambiente era silencioso, pero cargado de emoción. Podía escucharse el murmullo de oraciones, el llanto contenido de los que esperaban un milagro, el sonido de las cuentas del rosario chocando suavemente entre los dedos. Pasaron horas. El sol ya estaba alto cuando finalmente un fraile se acercó y le hizo una seña. «Es su turno, hermano». Antonio se levantó lentamente. Sentía las piernas pesadas, las manos temblorosas. Entró al pequeño confesionario. La luz era tenue, y el olor a incienso llenaba el aire. Al otro lado de la rejilla, una voz profunda y serena rompió el silencio. «Paz y bien, hijo». Antonio no pudo responder. Durante unos segundos, se quedó en silencio, intentando reunir el valor para hablar. Pero antes de que pronunciara una sola palabra, el Padre Pío habló de nuevo. «Has venido con un corazón herido. Has sufrido mucho, pero sigues buscando a Dios en medio de tu dolor». Antonio sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podías saber eso? Con los ojos llenos de lágrimas, murmuró. «Padre, perdí a mi esposa, y con ella perdí la fe. Ya no sé cómo rezar, ni siquiera sé si Dios escucha mis palabras». El fraile permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo con voz llena de ternura. «Hijo mío, Dios no te ha abandonado. Fuiste tú quien, por el dolor, dejó de escuchar su voz. Pero Él nunca se ha apartado de ti». Aquellas palabras cayeron sobre el alma de Antonio como una lluvia suave después de una larga sequía. «¿Y por qué me quitó a Lucía?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué permitió que sufriera así?». El Padre Pío suspiró y respondió con calma. «Dios no quita, Dios transforma. A veces, en su sabiduría, permite que pasemos por el dolor para abrirnos al amor más grande, el amor eterno. Lucía no te ha dejado, hijo. Solo ha vuelto a la casa del Padre». Antonio rompió a llorar. Era un llanto profundo, liberador, el llanto de quien había contenido demasiado tiempo su alma. El Padre Pío esperó en silencio, y luego añadió. «Jesús también lloró ante la tumba de Lázaro. Él conoce el dolor humano, lo ha sentido. Pero te aseguro, si confías, tu corazón volverá a la vida». Antonio levantó la mirada, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No sé cómo hacerlo, padre. No sé cómo volver a creer». El fraile extendió su mano a través de la rejilla, y Antonio sintió el roce cálido de los dedos del santo. En ese instante, percibió un perfume extraño, dulce, como a rosas recién abiertas. «Cierra los ojos, hijo», le dijo el Padre Pío. «No pienses,
no razones, solo entrega tu dolor a Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón. Antonio obedeció. Cerró los ojos y, por primera vez desde la muerte de Lucía, se permitió sentir. Un silencio profundo llenó el confesionario. Luego, el Padre Pío comenzó a orar en voz baja. Señor Jesús, sana a este hijo tuyo. Devuélvele la paz que perdió y muéstrale que tu amor no tiene fin. Cuando terminó la oración, Antonio abrió los ojos y vio que el fraile lo observaba con una mirada tan compasiva que sintió que todo el peso de su dolor comenzaba a disolverse. El Padre Pío le sonrió levemente y dijo: «Vuelve a casa, hijo. Reza cada día. Y cuando la tristeza te visite, recuerda que Dios nunca abandona a los que lo aman». Antonio quiso agradecer, pero no pudo pronunciar palabra. Salió del confesionario con el rostro empapado en lágrimas, pero con el alma ligera, como si algo se hubiera roto dentro de él, o mejor dicho, como si algo hubiera sanado. Esa tarde, caminó hasta una colina cercana al convento. Desde allí podía ver el valle, las casas pequeñas y el cielo pintado de naranja por el atardecer. Se arrodilló, miró al cielo y susurró: «Señor, si de verdad estás conmigo, dame una señal. No necesito un milagro, solo tu presencia». El viento sopló suavemente, y en el aire volvió a sentirse ese mismo perfume a rosas que había percibido dentro del confesionario. Antonio cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. No sabía que esa oración sencilla sería el comienzo de un milagro que marcaría su vida para siempre. El milagro. La noche había caído sobre San Giovanni Rotondo, y el silencio del convento solo era interrumpido por el sonido de las cigarras y el murmullo del viento entre los olivos. Antonio no podía dormir. La experiencia del día lo había dejado con el corazón latiendo con fuerza, como si algo en su interior hubiera despertado después de un largo letargo. Se levantó de la cama, tomó el rosario que había comprado en la tienda del convento y salió al pequeño jardín de los peregrinos. El cielo estaba cubierto de estrellas, y la luna iluminaba los caminos de piedra con una luz plateada y suave. Se sentó en un banco y comenzó a rezar con voz temblorosa. «Dios mío, gracias por dejarme ver a tu siervo. No entiendo todo lo que pasa, pero siento que algo cambió dentro de mí». Sus dedos se deslizaban por las cuentas del rosario mientras recordaba las palabras del Padre Pío: «Dios no te ha abandonado. Él transforma». Cada repetición del Ave María se convertía en un suspiro del alma, una ofrenda de fe que nacía del dolor pero que ahora llevaba esperanza. De pronto, un leve olor a rosas volvió a llenar el aire. Antonio cerró los ojos. No había flores cerca, y sin embargo, aquel perfume era tan intenso, tan puro, que le hizo estremecerse. Sintió una presencia a su lado, cálida, serena, inconfundible. Y entonces, en medio de aquel silencio, escuchó una voz que no provenía del exterior, sino de lo más profundo de su corazón. «Hijo mío, la fe no consiste en ver, sino en confiar. Lo que perdiste en la tierra, lo encontrarás en la eternidad». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Antonio levantó la mirada hacia el cielo y vio una luz tenue descender lentamente, como una bruma dorada que lo envolvía todo. Por un instante, sintió una paz que no había sentido jamás. Su dolor se disolvió, su angustia desapareció, y una certeza lo llenó por completo. Lucía estaba con Dios y Dios estaba con él. En ese momento, una mariposa blanca se posó sobre su mano. No era época de mariposas, pero allí estaba, moviendo suavemente sus alas, como si quisiera decirle algo. Antonio la observó maravillado, y recordó como Lucía solía decirle: «Cuando veas una mariposa blanca, piensa que es una sonrisa de Dios». El viento sopló, la mariposa levantó vuelo y desapareció entre los olivos. Antonio sonrió por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba más pruebas. Había entendido el mensaje, su fe había vuelto a la vida. Al día siguiente, muy temprano, regresó al convento. Quiso agradecer personalmente al Padre Pío, pero los frailes le dijeron que el santo estaba orando y no podía recibir a nadie. Antonio dejó una nota en la puerta de la sacristía. En ella escribió: «Padre, no sé cómo agradecerle. Vine buscando una señal, y Dios me regaló una nueva vida. Ya no temo al futuro, porque sé que Él camina conmigo». Antes de marcharse, decidió entrar por última vez a la iglesia. El silencio sagrado lo envolvió. En el altar, una vela permanecía encendida, y su llama temblaba suavemente. Antonio se arrodilló, cerró los ojos y dijo: «Gracias, Señor, por no dejarme solo. Gracias por mostrarme que incluso en el dolor, tu amor sigue vivo». Cuando abrió los ojos,
notó algo que le heló la sangre y al mismo tiempo le llenó de asombro. Sobre el banco donde había estado rezando la noche anterior, había una rosa roja, fresca, con gotas de rocío brillando bajo la luz de la mañana. No había nadie alrededor. Antonio se acercó, tomó la flor entre sus manos y sonrió. Sabía lo que significaba. Era la señal. Un milagro sencillo, silencioso, pero suficiente para confirmar lo que el Padre Pío le había dicho. Dios nunca abandona a los que lo aman. Al salir del convento, el sol comenzaba a elevarse detrás de las colinas. El camino de regreso parecía distinto. Los árboles, los pájaros, el viento, todo tenía un brillo nuevo. Antonio respiró profundamente, guardó la rosa en el bolsillo de su chaqueta, y mientras descendía el sendero de piedra, murmuró: Lucía, te volveré a ver, y cuando eso suceda, sabré que fue Dios quien nos mantuvo unidos. Desde entonces, Antonio Ricci dedicó su vida a ayudar a los demás. Contaba su historia a quienes habían perdido la fe, repitiendo siempre las mismas palabras que escuchó en aquel confesionario. Dios no te ha abandonado. Fuiste tú quien dejó de escuchar su voz. Y aunque el tiempo pasó, el perfume a rosas nunca lo abandonó. Cada vez que rezaba o consolaba a alguien, volvía a sentirlo, como si el cielo le recordara que aquel encuentro con el Padre Pío fue solo el principio de una vida transformada por la fe. Una nueva vida. Los meses pasaron lentamente, pero en el corazón de Antonio Ricci algo había cambiado para siempre. El dolor por la pérdida de Lucía seguía allí, pero ya no era una herida abierta. Era una cicatriz que, al mirarla, le recordaba cuánto había amado y cuánto Dios lo había sostenido en su caída. Cada amanecer se convirtió en una oportunidad para agradecer. Al abrir las ventanas de su casa y ver la luz del sol filtrarse entre las montañas, murmuraba en silencio: Gracias, Señor, por un día más, por darme la fuerza que ayer no tenía. Volvió a su carpintería. Pero ya no lo hacía solo como un oficio, sino como un acto de oración. Cada mesa que construía, cada silla que tallaba, la ofrecía a Dios como símbolo de su nueva vida. Sobre su banco de trabajo, colocó una pequeña imagen del Padre Pío con una inscripción grabada en madera que decía: Dios nunca te abandona. El pueblo entero notó su transformación. Aquellos que lo habían visto hundido en la tristeza ahora se sorprendían al ver su mirada serena, sus palabras llenas de fe. Doña Caterina, al verlo una mañana en el mercado, no pudo evitar sonreír. Antonio, hijo, qué alegría verte así, dijo con lágrimas en los ojos. Él le respondió con dulzura: Fue el Señor quien me levantó, doña Caterina. Cuando creí que todo estaba perdido, Él me mostró que aún había un propósito para mí. Y así fue. Antonio comenzó a visitar a los enfermos del pueblo, a ayudar a los ancianos, a reparar las casas de quienes no podían pagarle. Nunca aceptaba dinero. Decía siempre lo mismo: Dios me dio una nueva vida, y quiero compartirla con los demás. Su historia comenzó a correr entre los vecinos. Algunos decían que el Padre Pío lo había bendecido directamente. Otros aseguraban que había recibido un milagro visible. Pero Antonio no se preocupaba por explicar. Solo sonreía y decía: No importa cómo sucedió. Lo importante es que ahora sé que Dios está conmigo. Cierta tarde, mientras caminaba por el campo donde solía pasear con Lucía, una suave brisa lo envolvió. Cerró los ojos y sintió nuevamente aquel perfume a rosas. Era como una caricia invisible que lo abrazaba desde el cielo. Se arrodilló sobre la hierba y, con la voz entrecortada, susurró: Gracias, Señor, porque comprendí que el amor verdadero nunca muere. Solo cambia de lugar. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vela frente a la imagen del Padre Pío. El resplandor de la llama iluminó la habitación, y Antonio se quedó en silencio, meditando. Entonces, abrió su cuaderno de notas y escribió con mano firme: Hoy he entendido que los milagros no siempre llegan en forma de señales grandiosas. A veces, el verdadero milagro es volver a creer, volver a amar, volver a vivir. Y cuando uno permite que Dios entre en su corazón, todo cambia, incluso el dolor. Desde ese día, Antonio se convirtió en un testimonio viviente de la misericordia de Dios. Su historia se compartió en otros pueblos, inspirando a personas que también habían perdido la esperanza. Muchos viajaban hasta su pequeña carpintería solo para escucharlo hablar, para pedirle consejo o para rezar junto a él. Y Antonio, con voz pausada, siempre les decía lo mismo: Yo también estuve en la oscuridad. Pero cuando dejé que Dios tomara mi mano, Él me condujo a la luz. No importa lo roto que esté tu corazón, Él puede restaurarlo todo. Con el paso de los años, la gente comenzó a llamarlo el carpintero de la esperanza. Y él, humilde,
respondía con una sonrisa y un gesto de gratitud hacia el cielo. Porque comprendió que su misión ya no era llorar por lo perdido, sino vivir para agradecer, servir y amar. Su vida, antes vacía y sin propósito, se había convertido en una oración constante, en una ofrenda silenciosa a aquel Dios que nunca lo había abandonado. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Antonio se detuvo frente al taller. La luz dorada del atardecer bañaba las herramientas, el polvo flotaba en el aire como si el tiempo se detuviera, y una paz profunda llenaba todo el lugar. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo con voz serena: Lucía, nos volveremos a encontrar, y cuando eso ocurra, te diré que aprendí a amar de nuevo gracias a Dios. La brisa volvió a soplar, y entre los rayos del sol, Antonio creyó ver una silueta luminosa a lo lejos, sonriendo. No sintió miedo, sintió plenitud, porque sabía que la fe lo había devuelto a la vida, y que el amor de Dios había transformado su historia para siempre. El testimonio se extiende. Con el paso de los años, el pequeño pueblo de Pietrelcina se convirtió en un lugar distinto. Ya no era solo un rincón tranquilo entre colinas y olivares, sino un espacio donde la fe se respiraba en el aire. Y gran parte de ese cambio había nacido del testimonio silencioso de Antonio Ricci, el carpintero que había tocado el cielo a través del sufrimiento y el perdón. Los vecinos lo buscaban constantemente. Algunos llegaban a su taller con problemas familiares, otros con enfermedades, y otros simplemente con el corazón cansado. Antonio los recibía con la misma humildad de siempre, los invitaba a sentarse en su banco de trabajo y les ofrecía un café caliente mientras escuchaba sus historias. No puedo darte soluciones rápidas, decía con voz suave, pero puedo decirte algo que aprendí. Cuando el alma se entrega a Dios, hasta las heridas se vuelven camino. Las personas se iban de allí con lágrimas en los ojos y una paz que hacía tiempo no sentían. Poco a poco, su historia comenzó a viajar más allá de las fronteras del pueblo. Peregrinos que visitaban el santuario del Padre Pío oían hablar del hombre que había recibido una señal del cielo y decidían pasar por su carpintería para conocerlo. Y todos, sin excepción, salían transformados. Un día, llegó una mujer llamada Teresa, una madre que había perdido a su hijo en un accidente. Sus ojos estaban vacíos, su voz apenas podía sostener una frase sin quebrarse. Antonio la miró en silencio, reconociendo en ella el mismo vacío que una vez había sentido. Le tomó las manos y le dijo: No puedo devolverle a su hijo, pero puedo asegurarle que el amor que compartieron sigue vivo. Y si usted le entrega ese dolor a Dios, Él hará florecer su alma, como hizo con la mía. Teresa lloró en silencio, y Antonio la acompañó en oración. Desde ese día, ella también comenzó a contar su historia, repitiendo las palabras que él le había enseñado. Dios no te quita lo que amas, te enseña a amarlo de otra manera. Así, como una semilla llevada por el viento, el testimonio de Antonio comenzó a extenderse. La gente lo mencionaba en las misas, en las reuniones familiares, en los pequeños cafés del pueblo. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza, no por grandeza, sino por humildad. Una mañana, mientras trabajaba en un crucifijo de madera para la iglesia local, un joven llamado Marcos se acercó a él. Señor Antonio, dijo con respeto, quiero aprender a hacer lo que usted hace. Pero no me refiero a tallar madera, quiero aprender a tener su paz. Antonio sonrió y respondió: La paz no se encuentra en lo que hacemos con las manos, hijo. Se encuentra en lo que dejamos hacer a Dios en nuestro corazón. Marco comenzó a visitarlo todos los días, y bajo la sombra de los olivos, el viejo carpintero le enseñaba no solo su oficio, sino su forma de mirar la vida. Le hablaba del Padre Pío, del milagro, de Lucía, y de cómo un corazón roto puede volverse instrumento del cielo. El joven escuchaba con atención, y pronto se convirtió en su ayudante. Con el tiempo, Marco también empezó a compartir el testimonio de Antonio en otros pueblos, repitiendo las mismas palabras que habían cambiado su maestro. Dios nunca te abandona, incluso cuando crees que el silencio es su ausencia. A veces, el silencio es solo el momento en que prepara tu milagro. Los años siguieron su curso. Antonio envejeció, pero su espíritu permaneció fuerte. Su casa siempre tenía una vela encendida, símbolo de aquella luz que nunca se apagó desde su encuentro con el Padre Pío. Y cada vez que alguien nuevo tocaba a su puerta, él sabía que no era casualidad. Era Dios enviando otra alma necesitada de esperanza. Una tarde de primavera, mientras el sol se ocultaba tras los montes, Marcos se acercó al taller y encontró a Antonio sentado junto a la ventana, con una sonrisa tranquila y el rosario entre las manos. El aire estaba impregnado con el mismo perfume a rosas que lo había acompañado toda su vida. Maestro,
susurró el joven. La gente del pueblo le agradece por tanto bien. Usted ha cambiado muchas vidas. Antonio lo miró con ternura y respondió. No, hijo, no fui yo. Fue Dios quien tocó mis heridas y las convirtió en testimonio. Yo solo fui el barro. Él fue las manos del alfarero. Marco bajó la cabeza, emocionado, y comprendió que aquel hombre había alcanzado una paz que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando las campanas del pueblo anunciaron la última misa del día, Antonio encendió su vela habitual, miró al cielo y dijo con voz serena. Gracias, Señor, porque me mostraste que el verdadero milagro no fue verme libre del dolor, sino aprender a amar incluso en medio de él. Y mientras la llama de la vela titilaba, una brisa suave recorrió el taller, llenándolo una vez más con aquel dulce aroma a rosas. El mensaje final del Padre Pío. El amanecer cubría de luz dorada las colinas de San Giovanni Rotondo. Las campanas del convento sonaban suaves, llamando a la primera misa del día. A esa misma hora, en su pequeño taller en Pietrelcina, Antonio Ricci sostenía entre sus manos el mismo rosario que había usado la noche de su milagro. Sus dedos, ya viejos y temblorosos, se deslizaban lentamente sobre las cuentas, mientras su mirada se perdía más allá de la ventana. Era una mañana tranquila. El aroma a madera recién cortada se mezclaba con el de las rosas frescas que doña Caterina había dejado sobre la mesa la tarde anterior. Antonio respiró hondo y cerró los ojos. En su mente, una imagen volvió a aparecer con claridad. El rostro sereno del Padre Pío, mirándolo con esos ojos que parecían ver el alma. Durante años, había hablado de aquel encuentro con cientos de personas, pero ese día, mientras rezaba, algo en su interior le indicó que debía escribir un último mensaje. Tomó un papel, su vieja pluma y, con voz entrecortada, comenzó a hablar en silencio con Dios. Señor, no sé cuántos días me quedan, pero quiero que mi historia sirva para recordar al mundo que tú nunca te alejas. A veces creemos que el cielo calla, pero no es silencio, es amor esperando ser comprendido. Mientras escribía, una paz profunda lo envolvió. Y entonces, el aire del taller cambió. Un suave perfume a incienso llenó la habitación, y una brisa ligera movió las cortinas. Antonio levantó la cabeza, y allí, frente a él, vio la figura luminosa del Padre Pío, con su hábito marrón y sus manos marcadas por los estigmas, irradiando una luz que no pertenecía a este mundo. El tiempo pareció detenerse. Antonio cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. Padre, susurró con voz temblorosa, gracias por no haberme dejado caer. El santo sonrió y le respondió con suavidad, en un tono que mezclaba ternura y autoridad. Celestial, hijo mío, cuando el alma sufre, Dios la sostiene en silencio. Y cuando el corazón se rinde a su voluntad, el dolor se convierte en camino hacia el cielo. Antonio no podía hablar. Solo asintió mientras las lágrimas caían por su rostro. El Padre Pío continuó. Has aprendido la lección más grande, Antonio. Dios no promete una vida sin cruces, pero sí promete caminar contigo en cada paso. Tú fuiste prueba viva de su fidelidad. Entonces, extendió su mano y tocó el hombro del carpintero. Antonio sintió un calor dulce recorrer su cuerpo, y su corazón se llenó de una luz indescriptible. En ese instante comprendió que aquella no era una despedida, sino una bendición final. El Padre Pío le dijo con voz serena. Lleva este mensaje a quienes aún dudan. Dios nunca te abandona. Ni siquiera cuando el mundo se apaga, su amor permanece encendido. Después de esas palabras, la figura luminosa se desvaneció lentamente, dejando en el aire el mismo perfume de rosas que había acompañado cada milagro de su vida. Antonio permaneció arrodillado, en silencio, con una sonrisa de paz en su rostro. Escribió la última frase de su carta y la colocó junto a la imagen del Padre Pío. Decía así: no temas si tu fe se apaga, porque Dios sigue creyendo en ti incluso cuando tú dejas de hacerlo. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Antonio se durmió en su silla, con el rosario entre las manos y la vela encendida frente al altar. Cuando Marco entró al taller a la mañana siguiente, lo encontró en paz, con una expresión serena, como quien ha visto la eternidad. En la mesa, junto a su carta, había una rosa roja fresca, igual a la que había aparecido la primera vez en el convento. Nadie supo cómo llegó allí, pero todos en el pueblo entendieron que era la confirmación del último milagro, la promesa cumplida de un Dios que nunca abandona a los suyos. Desde entonces, la historia de Antonio Ricci se cuenta en las iglesias, en los hogares y entre los peregrinos que visitan el santuario del Padre Pío. Y cada vez que alguien la escucha, vuelve a encenderse una chispa de fe en el corazón.
Porque hay historias que no terminan con la muerte. Terminan con la certeza de que el amor de Dios es eterno, y su presencia jamás nos abandona.